Buen día, mi nombre es Ana María Ávila, pertenezco a la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy les estaré presentando la bitácora de fotografía del segundo corte. Primero, veremos los 10 hacks de fotografía sin editar. Primero se realizó el fondo de papel aluminio. Esta técnica consiste en usar papel aluminio de fondo, arrugarlo y colocar una apertura pequeña en la cámara para conseguir el efecto de desenfoque en el fondo. Se utilizó una cámara Canon 1300D con un objetivo de EFS 18 x 55 mm, un ISO de 200, una obturación de 1/60, una abertura de 4 y se exportó en formato RAW. El segundo truco es Chapstick Dreamy Effect. La técnica consiste en usar chapstick alrededor del lente de la cámara para conseguir el efecto de desenfoque. Este efecto se realizó con una cámara Canon 1300D con un objetivo de 18-55 mm, un ISO de 500, una obturación de 60, una abertura de 5 y se exportó en formato RAW. Bueno, yo realicé la toma de fotografías de naturaleza. Con este efecto me pareció muy lindo cómo se desenfocaba el fondo y se concentraba más que todo en la flor. Y también tomé una foto de retrato que en este caso es de mi hermana. Bueno, el siguiente efecto es labial en el lente. La técnica consiste en usar labial en el lente de la cámara para conseguir el efecto. En este caso uso un labial rojo que se puede ver que realiza un efecto viñeta en las esquinas de la fotografía. Estas fotos fueron tomadas con una cámara Canon 1300D, un objetivo de 18-55 mm con un ISO de 1600 y la segunda de 1250 con una obturación de 60, una abertura de 5.6 y se exportó en formato RAW. El siguiente efecto es flash con efecto suavizado. Esta técnica consiste en usar la función flash incorporada en la cámara y envolver una bolsa plástica en él para lograr un efecto suavizado. Se tomó con una cámara Canon 1300D con un ISO de 800, una obturación de 60, una abertura de 9 y se exportó en un formato RAW. Foto panorámica. La técnica consiste en usar la función panorámica del celular y moverlo en la dirección deseada para generar este tipo de efecto. Esta foto se tomó con un celular Samsung SMA21 con un objetivo de 1.42 mm con un ISO de 100, una obturación de 519 segundos y una abertura de 2. Esta fotografía me pareció muy chévere como quedó el resultado final, ya que había probado de varias formas y ninguna me convencía, hasta que decidí probar el efecto panorámico. El siguiente efecto es flash suavizado. La técnica consiste en usar la función flash incorporada en la cámara y colocar una cinta de mascarar doblada para lograr un efecto suavizado. Esta fotografía se tomó con una cámara Canon 1300D, con un ISO de 800, una obturación de 1/60 y una abertura de 9. El siguiente truco es de iluminación. La técnica consiste en usar un aro de luz y colocarlo en dirección a la modelo para crear nuevas luces y sombras. Fue tomada con un celular Samsung A21 con un objetivo de 4.60 mm, un ISO de 400, una obturación de 1/15 segundos y una abertura de 2. Efecto con luces. La técnica consiste en usar luces LED y realizar movimientos con ellas para crear un efecto. Esta foto la tomé en el balcón de mi casa, pero pues ya estaba anocheciendo y pues ya había probado tomarla con flash, pero no me convencía. Entonces, por eso se creó como el ruido alrededor de la fotografía. Puede ver que tiene un ISO de 6400, una obturación de 100 y una abertura de 5.6. También tomé otras fotografías que me parecieron muy lindas y también crearon como este efecto de movimiento con las luces. Efecto de aproximación. La técnica consiste en usar la aproximación en proporción 1:1 y colocar la abertura cerrada. Bueno, en esta fotografía me acerqué mucho a las flores también porque pues no tengo el lente macro para tomar este tipo de fotografías, sino que pues fui graduándole
hasta que se viera con claridad. Se tomaron con un ISO de 500, una obturación de 40, una abertura de 5. Efecto de color. La técnica consiste en usar una tira de papel seda y colocarlo sobre una parte de la cámara del celular para crear el efecto de desenfoque con color. Se tomó con una cámara Samsung A21, con un ISO de 200, una obturación de 15 segundos y una abertura de 2. Efecto viñeta. La técnica consiste en usar un papel seda de cualquier color y envolverlo alrededor del lente de la cámara para lograr el efecto de viñeta con color. Este efecto se tomó con un ISO de 2500, una obturación de 80 y una abertura de 7.1. 10 hacks de fotografía con edición. Efecto bouquet. La técnica consiste en hacer un círculo con cartulina, recortar una forma en el centro de la circunferencia y luego colocarlo sobre el lente de la cámara. Esta fotografía se tomó con un ISO de 100, una obturación de 3,2 segundos y una abertura de 10. Esta fotografía la tomé con flash y la tomé también con un aro de luz. Aro de luces. La técnica consiste en usar una extensión de luces LED, envolverlas de forma circular y acercarlas a la cámara. Para efectos de movimiento se coloca la cámara a una baja velocidad. La tomé con un ISO de 100, una obturación de 8 segundos y una abertura de 10. Efecto light painting. La técnica consiste en usar un aro de luz, un trípode, la linterna del celular y la configuración de obturación en una velocidad baja para lograr el efecto de pintura. Bueno, lograr este efecto me pareció un poco complicado porque pues en el momento de tomar la fotografía uno se bloqueaba mucho y entonces en realidad no sabía qué dibujar. Entonces pues había que hacerlo rápido y había que planearlo. Entonces las primeras fotografías que tomé pues no quedaron tan lindas. Efecto filtro. La técnica consiste en usar 2 tiras de cinta, pintarlas con marcadores y colocarlas sobre el lente de la cámara para conseguir un efecto de luces de colores. Se tomó con un ISO de 100, una obturación de 30 segundos y una abertura de 10. Bueno, aquí quise experimentar también como con el fuego, pues ya había tomado la fotografía que más adelante se verá y pues me gustó mucho el resultado. Formas. La técnica consiste en seleccionar un objeto con textura y usarlo para jugar con la forma para crear texturas en la fotografía. Esta fotografía se tomó con un ISO de 800, una obturación de 6 segundos y una abertura de 13. Cabe aclarar que estas fotografías las tomé con flash y con trípode. Plastificado. La técnica consiste en usar el plástico como herramienta para crear nuevas texturas en la fotografía. La tomé con un ISO de 100, una obturación de 13 segundos y una abertura de 9. Bueno, aquí en la última fotografía de plastificado, pues me gustó mucho el efecto que se generó, ya que se ve como si estuviera como en una ventana, pero como con el plástico en un lado y como en forma de movimiento. Fuego. La técnica consiste en usar el fuego como herramienta de iluminación. Aquí lo coloqué con una velocidad lenta para lograr movimiento y con un ISO de 800 y una abertura de 13. Texturas. La técnica consiste en usar un tubo de papel higiénico, cortarlo a la mitad, abrirle huecos alrededor y luego colocarlo en el lente de la cámara. Esta fotografía se tomó con un ISO de 800, una obturación de 6 segundos y una abertura de 13. Pulveriza el agua. La técnica consiste en usar un spray con agua y rociarla en la escena de la fotografía. Bueno, tomar esta foto fue también un poco complicado porque pues las goticas no se veían tan claras. Entonces pues tomé varias pruebas para lograr la final.
Esta fotografía la tomé con un ISO de 100, una obturación de 4 segundos y una abertura de 10. Muchas gracias por estar atento a mi presentación.